Hola, hoy vamos a hablar de la obra de un científico extraordinario. Vamos a hablar de la transformada de Laplace. Laplace fue un científico del siglo XVIII, un hombre que le tocó vivir tiempos muy turbulentos de toda la Revolución Francesa. Fue contemporáneo de Alexander von Humboldt, pero también de Lavoisier, solamente para mencionar algunos. Seguramente uno de los científicos más grandes de toda la historia de la humanidad, e hizo un aporte importante también a las ecuaciones diferenciales. De ese aporte quiero hablar hoy. Pero el corazón de Laplace estaba más por la astronomía y por la transformada, por la teoría de las probabilidades, y realmente fue pensando en la teoría de las probabilidades que él llega al instrumento matemático del que les quiero hablar hoy, que es la transformada de Laplace. Pero ocurre que Laplace era un genio y sus caminos no eran obvios, sino muy sutiles. Lo que voy a hacer ahora es un recuento no necesariamente histórico de cómo llegó hasta la transformada, hasta lo que hoy conocemos como la transformada de Laplace, y posteriormente vamos a hablar cómo esa transformada de Laplace sirve para resolver ecuaciones diferenciales. Voy a contarle un poquito los pasos que siguió Laplace. Empecemos por lo más sencillo que uno se puede imaginar, que es una suma. En realidad no hay nada especial, vamos a sumar tres cantidades y solamente que vamos a ver una interpretación, vamos a interpretar esa suma de una forma muy especial. Como son tres cantidades, yo empiezo a contar a partir de 0, es una convención. Esta es la primera cantidad que voy a sumar, que la identifico con el 0, va a corresponder a 1. La otra cantidad es la mitad de 1, que es un medio, y la tercera cantidad sería la mitad de un medio. El punto es que esta suma yo la puedo pensar también como una función de los números reales, de un dominio que es 0, 1, 2. El valor de 0 es 1, que es el primer sumando. El valor de 1 es un medio, que es el segundo sumando. Y el valor en 2 es un cuarto, que es precisamente el tercer sumando. Uno, por supuesto, también puede pensar en una suma, uno puede pensar en estas longitudes, las longitudes que corresponden a las alturas de estos puntos, sumarlos y sacar una línea recta que corresponda a la suma de esas tres distancias. Pero hay otra forma más interesante de ver esa suma y es a través de un área. Voy a mostrarles eso. Ahora, la suma la vamos a calcular como el área, y esta área, miren que la manera en que he definido la función, esto corresponde a tres rectángulos, todos ellos tienen base 1, y lo único que está cambiando es la altura, y la altura es precisamente el valor que yo le di a la función. Y lo que tenemos es el área bajo una curva. Es una curva formada por trozos de líneas rectas. Es otra manera de ver la suma. El término que viene después de considerar una suma, que es una cantidad de sumas finitas, es considerar una serie. Aquí las cosas suben un poquito en complejidad, en tanto que estoy sumando infinitos términos. Estoy sumando 1 con un medio, con un cuarto, es decir, la mitad de un medio, etcétera, hasta el infinito. Y pues ustedes seguramente en sus cursos habrán visto que esa suma es 2. Pero esa suma precisamente se puede ver también como un
como áreas bajo una curva, solamente que esta vez tengo infinitos rectángulos, cada uno de ellos con base 1, y una altura que corresponde a una función que he definido precisamente como la altura o el término que estoy sumando. Posteriormente, ustedes vieron en el cálculo integral un concepto un poco más elaborado, que es el concepto de integral. El concepto de integral es, en cierta forma, una generalización del concepto de suma. Pero volvamos otra vez a la suma que teníamos. Lo que estoy sumando es 1 sobre 2 a la n, primero, segundo, enésimo término, y esta suma va hasta el infinito. Miren que esto define una función para cada valor de n, en donde u de 0 es 1, u de 1 es un medio, u de 2 es un cuarto, etcétera, etcétera. Pero miren que esta función yo realmente la puedo definir para todo t, no solamente para valores de los números naturales, sino que también la puedo definir para los números reales, y si lo hago así, entonces voy a tener una función que está definida en todos los números reales. Miren que es una curva muy bonita. Voy a pensar en el área bajo esa curva y pues un poquito de reflexión nos muestra que esa área la podemos calcular de manera explícita. Voy a contarles un poquito cómo llego a ese número, porque el truco vale la pena repasarlo con cuidado. Bueno, entonces quería decirles cómo se calcula esta integral para aquellos que no recuerdan el procedimiento. Como todos saben, la exponencial y los logaritmos son funciones inversas. En consecuencia, un número a lo podemos escribir de esta forma, por lo menos si el número a es positivo. Por eso, un medio a la t es exactamente igual a exponencial del logaritmo de un medio elevado a la t. Y por propiedades que ustedes conocen de la función logaritmo, pues ocurre que el exponente pasa a multiplicar y en consecuencia lo que tengo es e a la t logaritmo de un medio. Pero está claro que esto es exactamente lo mismo que e a la menos t logaritmo de 2. Por eso, esta integral que tenemos aquí la podemos escribir entonces como una integral que involucra la función exponencial y esta integral pues ya sabemos cómo calcularla. Lo único es ver que esto es exactamente igual a, tengo que encontrar una función que al derivarla me dé e a la menos t logaritmo de 2, y esa función pues no es otra cosa que e a la menos t logaritmo de 2 sobre logaritmo de 2, y debo evaluarlo entre 0 e infinito. Y claro, en realidad estoy obviando el hecho que esto es un límite cuando es una integral impropia. En consecuencia debo tomar un límite cuando a tiende a infinito de la integral entre 0 y a, pero eso es algo por lo que ya hemos pasado. Y por supuesto la función t evaluado en menos infinito es 0. En consecuencia todo esto que tenemos aquí es 1 sobre logaritmo de 2. Voy a referirme ahora a la deducción de la transformada de Laplace.
Imaginémonos que x es un número que es fijo y voy a considerar una serie de potencias ahora en x. U sub n x a la n. Normalmente utilizamos la letra a sub n para los coeficientes de una serie de potencias, pero esta vez vamos a usar la letra u sub n, que está muy bien. Pero en lugar de escribir u sub n, ahora voy a escribirlo de esta forma. En este caso, u es una función que está definido en los números naturales y el cero. Y voy a pensar ahora que esa función u está definida en todos los números reales. Y de manera análoga como lo hicimos anteriormente, en lugar de considerar la serie, voy a considerar su generalización, que es una integral. Esta integral, en lugar de la serie de n igual a 0 hasta infinito, lo que voy a considerar es la integral de u de t x a la t de t. Pero acuérdense lo que hicimos con 2 a la t. En lugar de escribir 2 a la t, en lugar de escribir x a la t, mejor vamos a escribir algo diferente, que es integral entre 0 e infinito de u de t, y vamos a escribir para x a la t una expresión equivalente que es e a la logaritmo de x a la t. Y exactamente como lo hicimos con 2 a la t, sucede que esto es lo mismo que la integral entre 0 e infinito de u de t e a la t logaritmo de x de t. Miren que t es la variable de integración, mientras que x es una cantidad que, con la que he iniciado, es una cantidad fija. Yo, si miro con cuidado esta integral, me doy cuenta que para que esa integral tenga posibilidades de converger, lo mejor es que logaritmo de x sea una cantidad negativa. Si logaritmo de x es una cantidad negativa, entonces c a la t por una cantidad negativa va a decrecer y hay posibilidades de que esta integral no converja, o converja, perdón. En consecuencia, voy a hacer un cambio de variables. Voy a escribir s igual a menos logaritmo de x, de tal forma que esta integral que tenemos acá se convierte en la integral entre 0 a infinito de u de t e a la menos t por s integral con respecto a t. Muy bien, entonces acuérdense que yo parto de un x, pero también parto de una función u. Parto de una función u que está definida en todos los números reales positivos y obtengo una función que ahora va a depender de
S. Es decir, yo a partir de la función U he construido otra función que voy a llamar U techo, y esta función U techo es esta expresión que tenemos acá, que precisamente se llama la transformada de Laplace de la función U.